Hola, hola, muy buenos días. Matemáticas 2 de trillas. Ya estamos en la página 78. Wow, y 79. Y ya casi vamos a la mitad, ¿verdad? De nuestro curso. ¿Qué vamos a ver hoy? 2.7. Elementos y clasificación de poliedros regulares. Una palabra nueva para ti, poliedro. Un poliedro. Describes figuras geométricas en las diferentes representaciones artísticas. Órale, qué interesante. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cosas muy interesantes. De los poliedros, obviamente, pero también de otras figuras llamadas cuerpos redondos. A ver, los cuerpos geométricos. ¿Qué hicimos en los días pasados? Pues estuvimos trabajando con unas figuras, ¿verdad? De hecho, tú con la computadora también, y llamadas polígonos. Aprendimos a calcular el perímetro y área de polígonos regulares, ¿verdad? Aprendimos o recordamos cómo se dibujan esos polígonos, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si a esos polígonos que eran planos, totalmente planos, los ponemos de base y los estiramos? Es decir, los convertimos en cuerpos, o más interesante, los llevamos a la tercera dimensión. ¿Sí? Eran de 2 dimensiones, pero ahora los vamos a llevar a 3 dimensiones. Bueno, pues eso es un poliedro, o una figura que tiene 3 dimensiones. Un cuerpo geométrico es una figura de 3 dimensiones y las vamos a dividir para su estudio en 2. Por un lado, los poliedros y por otro lado, los cuerpos redondos. ¿Cuál es una característica de los poliedros? Bueno, la más importante, que todas sus caras son planas. Todas sus caras son planas. Y hay otras, ¿sí? Los cuerpos redondos, donde no todas sus caras son planas. Enseguida borro esto para tener más espacio y lo voy a dejar voy a dejar los títulos, pues para que veamos estos cuerpos geométricos, ¿qué son? Los poliedros son todas aquellas figuras que tienen sus caras planas. Mira, aquí hay una que tú conoces. ¿Está en 3 dimensiones? Sí. Y si todas sus caras tienen la misma área, ¿sí? Le llamamos cubo. Hay otro, vamos a encontrar otras muy conocidas para ti, como esta. Sus caras son planas. A estos les vamos a llamar prismas. Pero hay otra también muy conocida para ti. Voy a dibujar esta que está aquí. ¿Qué pasa con los prismas cuando terminan en un vértice? Pues se les llama pirámides. Entonces, los poliedros, todas sus caras son planas. Fíjate, ninguna está curveada, nada. Todas las caras, inclusive la base es plana. ¿Y por qué hay cuerpos redondos? Déjame ver nada más cómo se está viendo. Sí, tenemos suficiente espacio. ¿Cómo cuál? Pues mira, aquí tienes un cilindro. Cilindro es un cuerpo redondo porque no es plano. Entonces no puede caer dentro de la clasificación de este lado, pero aquí lo tenemos, un cilindro. Hay otro claro, mira. ¿Qué pasa
con ese cono. Pues esta cara no es plana como esta, sino que es redonda. Y hay otra, claro, conocidísima, ¿sí? Voy a poner así para denotar, así viene dibujada en tu libro. ¿Y esta qué es? Yo le pondría aquí una esfera. ¿Se ve bien en la pantalla? Sí, cubo. Estas son, o estos son cuerpos redondos, y estos son poliedros. Por cierto, dice aquí, elementos de un poliedro. Tienen caras. Claro, aquí está, o acá, o una de ellas, ¿verdad? Esta, cualquier. Pero también tienen aristas. ¿Qué son las aristas? Estas líneas que vemos aquí. Estas son las aristas. Todas ellas, ¿sale? Son los segmentos donde hacen intersección las caras. Esta cara interseca con esta cara en una arista. ¿Qué más tiene? Tienen vértices. Mira, todos estos se llaman vértices. Y aquí vienen, aquí, 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 ¿verdad? Y tienen un ángulo diedro. El ángulo diedro es el ángulo que forman dos caras que se cortan. El ángulo que está aquí, ese es el ángulo diedro, ¿verdad? Es el ángulo diedro. Y es un ángulo que estamos viendo por aquí adentro, ¿sale? Por dentro, no por fuera de la figura, sino el ángulo que forman por dentro las figuras. Aquí también y aquí también hay ángulos, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjate una cosa. ¿Qué cosa es un poliedro regular? Ah, mira. La parte de aquí del libro te habla acerca de los polígonos regulares. Perdón, de los poliedros regulares. A ver, voy a borrar todo para ir viendo. Fíjate cómo esta figura está formada de cuadrados, de cuadro. Esta figura está formada, en alguna parte tiene un cuadrado, pero también tiene rectángulos. Y por cierto, son pues, de diferentes medidas. Aquí son de iguales medidas. Esta tiene triángulos y un cuadrado. Pero hay 5 figuras en especial, 5, que se les llama los sólidos de Platón, porque se conocen desde los tiempos de los griegos, ¿verdad? Pero además, estas se les llama poliedros regulares. Para explicar, bueno, aquí te hacen una pregunta, ¿cuántos poliedros regulares hay y por qué? Déjame decirte qué cosa es un poliedro regular. Vamos, te explico qué cosa es un poliedro regular. Fíjate que hay unos poliedros que solamente están formados por la misma figura. Es decir, ya viste uno. Aquí pongo poliedro regular. Son aquellos poliedros que están formados por la misma figura. Un cuadrado de la misma medida, otro cuadrado de la misma medida, atrás, por abajo, misma medida, misma figura. Pero no es el único, fíjate que hay otros. Y esos se conocen desde hace mucho. Primero que nada, pues el primero que te pongo aquí, pues es el cubo, también llamado hexaedro, porque tiene 6 caras, hexaedro. No es el único, hay otro. ¿Qué pasa si tengo una figura que todas sus caras son triángulos de la misma medida? ¡Ay! No me salió, déjame lo vuelvo a hacer.
¿Qué pasaría si hubiera una figura? Que por cierto, aquí lo tienes, ¿eh? Se llama tetraedro. Voy a intentar dibujarlo lo mejor posible para que lo visualices. Hecho solamente de triángulos y de triángulos iguales. Tetraedro. Tetraedro. Los otros no voy a intentar dibujarlos, son complejos. El octaedro, aquí los voy a anotar. Octaedro, tú puedes investigar más sobre ellos, aquí tienes la figura. Fíjate cómo está hecho únicamente de triángulos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está formado por 8 triángulos iguales. El siguiente es ya llevamos 1, 2, 3. El siguiente es el icosaedro. Está formado por 20 triángulos. Todos en este caso iguales y 20 triángulos iguales. Y por último, el dodecaedro, formado por 12 pentágonos. Todos iguales. Entonces, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5 poliedros regulares. ¿Y qué crees? ¿Dónde viene lo interesante? Que no puedes formar otras figuras que no sean estas 5. No puedes agarrar hexágonos y formar una figura cerrada completamente. No puedes. Heptágonos, no puedes. Solamente estas figuras, los triángulos, el cuadrado y los pentágonos, forman figuras llamadas poliedros regulares. Son figuras totalmente cerradas. Y todas las caras son iguales. Muy bien, pues de eso se trata este análisis, ¿verdad? Te piden que completes la tabla siguiente, ¿sí? El tetraedro, el hexaedro, cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, y te piden que pues busques, investigues el número de caras, ahí te las estoy dando, el número de aristas, busca una figurita, hay muchas en internet, e investigues el número de aristas, el número de vértices y los ángulos diedros, es decir, los ángulos internos que hay aquí, ¿sale? En cada uno de ellos, el ángulo interno que está aquí. Este tetraedro, aunque lo voltees de otra forma, siempre va a tener la misma forma, siempre va a ser igualito, y lo mismo pasa con todos ellos. Así que sus ángulos diedros vas a encontrar que son igualitos. De hecho, aquí están, mira, y aquí te explica el libro por qué no es posible formar otros. Están aquí. Y aquí te explica por qué no es posible formar otros, ¿sale? Tiene que ver precisamente con esos ángulos. Entonces yo te pido que hagas esta pequeñísima investigación y contestes esta esta pregunta. ¿Cuántos poliedros regulares hay y por qué? Son estos. Piénsale un poquito, además de lo que yo te dije, de por qué no se pueden formar otros ángulos. Son figuras muy conocidas, inclusive en la naturaleza, porque hay algunos cristales que cristalizan, o algunas sustancias que cristalizan en formas conocidas. Así que, bueno, pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy, porque después, ¿qué crees? Vas a construir estas figuras. Pero eso será otro día. Por lo pronto, pues que estés muy bien. Nos vemos el día de mañana.